vamos a empezar ya el encuentro y según se vayan uniendo, pues los vamos aceptando y se van integrando para así no perder tanto tiempo. Y bueno, en primer lugar decirles que decidí hacer este encuentro también gracias a una idea que me aportó una persona muy importante que está por aquí, que es Isari. Y la idea es que podamos hacer un encuentro en el que intercambiemos, opinemos, creemos un espacio de debate para compartir y opinar acerca y a través de la literatura. El último encuentro iba a ser con Ken Bugul, finalmente no pudo ser debido a su agenda. Y tuvimos que ponernos manos a la obra y decir, bueno, pues hay que programar algo y qué mejor que un encuentro entre todos nosotros y nosotras y crear un espacio de comunidad y sentir esa, en tiempos de pandemia, que afortunadamente ya estamos viendo la luz al final del túnel, como se dice, pero en momentos de pandemia se habla mucho de distancia social y creo que en estos momentos la distancia social depende de cómo la interpretemos porque es muy importante esa cercanía y el poder hablar y el poder empatizar con diferentes situaciones que estamos viviendo y qué mejor forma que la literatura nos pueda aportar ese granito de arena y entre todos y todas hacer de un espacio pues un espacio comunitario donde se pueda hablar, intercambiar y sentirnos escuchados, que es también muy importante. Pues nada, darles las gracias y vamos a comenzar. Para romper el hielo voy a empezar yo, si les parece. Si quiere empezar a romper el hielo otra persona, pues que dé el paso. Yo quería hablar de dos cositas. Quería hablar de Sarah Baartman y también de una canción del cantautor Pedro Guerra que se llama La Maestra, porque sé que en esta comunidad, en este espacio, en Puenteando Literatura, hay muchos docentes y muchos y muchas docentes y me parece súper importante dar voz también a la voz de la maestra, sobre todo en países subdesarrollados que desgraciadamente les falta esa voz, ¿no? Así que bueno, voy a empezar con Sarah Baartman, si les parece. Sarah Baartman fue una mujer que fue esclava en la época donde las colonias europeas estaban invadiendo las diferentes partes del mundo, entre ellas Sudáfrica, que fue una colonia británica y seguiría diciendo que tiene algo todavía de colonia, desgraciadamente. Y Sarah Baartman fue usada como esclava, está entre las dos esclavas más significantes, entre comillas, del mundo debido a la historia que esta mujer padeció. Fue un cirujano británico, le dijo que tenía un contrato de trabajo para ella como sirvienta y sin embargo era para ser utilizada en circos tanto de París como de Inglaterra como si fuese una exhibición humana. Como ven en su constitución era muy típica de la étnica a la que ella pertenecía, que era la étnica Khoikhoi, una étnica de Sudáfrica, y su constitución era como la que estamos viendo. En la primera imagen es muy desagradable, pero sin duda alguna sentí la necesidad de ponerla porque una cosa es escuchar y otra cosa es representar lo que se ha vivido a través de una imagen. Y aquí vemos cómo pues, estos colonos europeos, el fenómeno colonial europeo que en ese momento estaba pues, muy candente, vemos cómo ella la exponen como si fuese una exhibición y simplemente por su aspecto físico, además de por su color. En este caso, sin duda alguna, todo este sufrimiento es por una cuestión física, pero no podemos olvidar que también es por una cuestión racial. Sí que es verdad que en el año, en Inglaterra hubo, no me acuerdo bien el año, diría que en 1800 está durante esa época, en Inglaterra hubo un movimiento antiesclavitud que puso por fin en cuestión lo que se estaba haciendo con Sarah Baartman. Y años después, cuando se formó el Congreso Internacional, el Congreso Nacional Africano, que hace poco fue su día, el 25 de mayo, de ahí el Día de África, Nelson Mandela hace que Francia empiece a devolver esas partes del cuerpo de Sarah Baartman, porque se me olvidó decirles que una vez murió, las partes del cuerpo estuvieron expuestas en un museo, tanto su esqueleto, sus órganos sexuales como su cerebro estuvieron expuestas en un museo de París hasta el año
en 1870, si no recuerdo mal. Entonces Nelson Mandela lo que hace es luchar contra esto y manda, o sea, Francia tiene la obligación de hacer una ley en la que figure que estos restos, desde luego que es algo muy inhumano y deben ser devueltos a Sudáfrica, a su tierra natal, para que fuese enterrada donde ella nació. En el año 2015, Sarah Baartman, había una estatua de Sarah Baartman, una escultura de Sarah Baartman en una zona de Sudáfrica, vemos aquí una réplica. Sarah Baartman en ese momento, en el año 2015, esa escultura, perdón, fue vandalizada cuando resurgió otra vez el momento de apartheid en Sudáfrica, hubo como otras protestas. Y tengo que decir también que la ley de la que les hablé antes estuvieron 8 años redactando esa ley porque se iba a utilizar para que luego en todos los países europeos donde se había sufrido este tipo de desde luego, gesto inhumano, iba a ser la misma ley para que los países de origen pudiesen reclamar esas partes del cuerpo que desgraciadamente habían sido utilizadas por personas de diferentes etnias del continente africano. Han habido muchas polémicas, de hecho Beyoncé, la cantante, quiso hacer una película acerca de su historia, pero el jefe justo de la tribu de Khoikhoi, que es el grupo étnico del que les había hablado, al que Sarah Baartman pertenecía, lo que va a hacer es que se puso en contra de eso porque dijo que Beyoncé no tenía la suficiente dignidad humana para representar la vida de alguien por lo que siquiera ella había pasado. Pero bueno, esto es algo que se puede poner en debate y podemos aprovechar al final para ponerlo en debate porque más allá del interés de la industria cinematográfica, más allá del interés económico, sí que es verdad que hay un interés social para aquellas personas que puedan y tengan la suerte de dar voz a aquellas personas que la han perdido debido a situaciones tan desastrosas como estas, ¿no? Entonces, he venido a llevarte a casa, todo esto viene por lo que les voy a leer ahora, he venido a llevarte a casa, es un poema que escribe Diana Ferrus, que es sudafricana, pero que actualmente vive en Estados Unidos, y este poema es la primera vez que se incluye en una ley, es decir, en Francia, cuando Nelson Mandela ordena a Francia hacer una ley donde se devuelvan esos restos, en esa ley va a ir acompañada por este poema que va a dar impulso a una reforma, a un movimiento mucho más trascendente, ¿no? Que va a tocar sin duda muchos más corazones. Y además un senador, en el que lo apunté por aquí, que me pareció también algo muy curioso, fue un senador el que lo propuso en una especie de parlamento, ¿no? En un senado, por así decirlo, y ahí es donde ellos dicen este poema va a ir acompañado de esta ley porque se sintieron la necesidad de trasladar todo lo que escondía ese poema. De ahí la importancia, vuelvo a recalcar, de la literatura para defender nuestros derechos y hasta qué punto la literatura trasciende o se infiltra, ¿no?, en esas leyes que Francia en ese momento estaba redactando y que va a servir de ejemplo, entre comillas, para otros países. Y sin duda alguna es el mayor poema más significativo dentro del ámbito político del siglo XX. Bueno, dice así: he venido a llevarte a casa, casa. ¿Recuerdas el Belt? Los pastizales exuberantes bajo los grandes robles. El aire es fresco allá y el sol no quema. He hecho tu cama al pie de la colina. Tus cobijas están cubiertas de bucho y menta. Las proteas reposan en amarillo y blanco y el agua en el riachuelo suelta risas de cancioncillas mientras cojea pasando por las piedritas. He venido a arrancarte a la fuerza de los ojos saltones del monstruo hecho por el hombre, quien vive en la oscuridad con sus muletas de imperialismo, quien disecciona tu cuerpo parte por parte, quien compara tu alma con aquella de Satán y se declara a sí mismo el Dios definitivo. He venido a calmar tu corazón pesado, ofrezco mi pecho a tu alma cansada, cubriré tu cara con las palmas de mis manos, correré mis labios sobre las linas de tu cuello, deleitaré mis ojos con la belleza tuya y te cantaré porque he venido a traerte paz. He venido a llevarte a casa,
donde las montañas antiguas gritan tu nombre. He hecho tu cama al pie de la colina. Tus cobijas están cubiertas de buchu y menta. Las proteas reposan en amarillo y blanco. He venido a llevarte a casa y te cantaré, porque tú me has traído paz, porque tú me has traído paz. Este es el poema que vi muy significativo y que bueno, como tantos referentes para mí, como son Chimamanda Ngozi Adichie, mi querido Antonio Lozano y entre otros escritores y escritoras, para mí es la importancia de a través de la literatura poder contar historias que vayan más allá de lo que nosotros entendemos y lo que vemos a través de los medios de comunicación, que desgraciadamente muchas veces podemos ser manipulados, pero también hay un poco de responsabilidad en nosotros por esa necesidad o más bien ese derecho que tenemos a poder ver más de una historia y compararla. Así que nada, yo ya me callo y le dejo el turno a quien quiera aportar. Si quieren debatir algo acerca de esto, damos espacio, damos lugar a ello. Si no, otra persona que quiera leer otra cosa, pues adelante. Así que somos todos un equipo y el espacio es nuestro, así que quien quiera, adelante. Hola, Hola, Bamba, te escuchamos, adelante. y buenos días. Estoy contento de esta ocasión para presentaros una obra que he hecho sobre la literatura Wolof Murid y también una obra recientemente que presentó la Dedicatoria en lugar de la ceremonia de Dedicatoria que se llama Letras Amguía y tocante este la primera obra que se trata de la literatura murid, las lenguas locales que hablamos muchísimo aquí en Senegal, como el Wolof, y intitulado Análisis de las manifestaciones de la crisis económica mundial de los años 30 en África Occidental Francesa, particularmente en Senegal, en el poema Harnaby de Serigne Moussa Ka. El poema Harnaby es un poema elegíaco que presenta una vida, la miseria, la sequía y la increencia religiosa y todos los problemas que han vivido durante esta época en la crisis mundial en 1930. Y es una obra que narra muchísimo las dificultades y la, la falta de la lluvia y Serigne Moussa Ka, tras la orden de Serigne Dame Abdourahmane Lo, que es también un sufí, un hombre muy religioso, y que vivía mucho con Cheikh Ahmadou Bamba, y Serigne Moussa Ka, a través de este poema, intenta narrando todas las dificultades que vivía la población senegalesa, pero todo en África, y intenta hablar esta lengua que hablamos muchísimo en Wolof y que es un saca un poeta y un historiador que domina un gran conocimiento tocante la historia de Senegal y tocante el muridismo. Y se trata de una obra que se ha traducido ya en lengua española e inglesa, que es un opúsculo que es las páginas no son numerosas, alrededor 30 páginas. Y el segundo es un poemario al favor de Cheikh Ahmadou Bamba, Letras Amiguía, que se ha publicado por la casa edición de Harmattan, Senegal, y la obra está disponible también en España, en Italia, en todo el mundo. Y quisiera por esos minutos hablar, compartir con ellas esta obra. Si había enviado a encarnar unas tradiciones en español con estudiantes, también el proceso de la investigación de servicio. Gracias. Muchas gracias, Bamba. A mí me parece muy interesante y con lo que me respecta a mí, es decir, en cuanto a lo que pienso sobre lo que me has mandado, me ha parecido muy interesante tu implicación y esa sabiduría que te caracteriza
y cómo te implicas en estos temas que desde luego requieren de mucha investigación para ser muy precisos, para ser exactos y para ofrecer al resto pues una perspectiva bastante objetiva de lo que en este caso tú quieres representar. Bamba siempre, cada vez que hace una publicación o ha hecho un libro, pues siempre me lo pasa y la verdad que es muy bonito el poder compartir estas cosas porque creo que también así podemos articular un poco esas fronteras y sentirnos mucho más unidos, ¿no? A la hora de compartir y la importancia de que también están traducidos a varios idiomas, que creo que Bamba, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, también está traducido al español, no sé si está en Wolof, en la lengua materna senegalesa, y creo que también al inglés, si no recuerdo mal. Así que bueno, que muchas felicidades y que hacia adelante siempre, que tienes mi apoyo. Bueno, ¿quién quiere pues aportar algo? Comentar. También no hace falta que tengamos nada preparado. Yo lo hice un poco para introducir y demás. Yo me voy a atrever, lo que pasa que no quiero que parezca que hago publicidad, pero me parece interesante compartir con este grupo una iniciativa que han tenido unos amigos, bueno, una de ellas, Ana Griot, que también ha participado en este encuentro. Bueno, hace como 2 años se embarcó en un proyecto en una pequeña editorial, una amiga, Sonia Fernández, que ella es especialista en literatura africana, Chema Caballero, que es una activista y ha trabajado en ONG, sobre todo con los niños de la guerra, en la zona de Sierra Leona, Benín, y Alejandro dos Santos, que también es un especialista en literatura y en cine africano. Y bueno, en aquel momento también contaron con la opinión de Antonio. Y ellos querían traducir libros al español de autores y autoras africanas que no estuvieran que no fueran los famosos, porque tenemos que agradecer que podamos leer a Chimamanda y algunos otros, pero hay muchos escritores y muchas escritoras africanas que no tienen esa oportunidad o que ya están muertos y que no lo habían tenido en su momento, ¿no? Bueno, pues después de mucho trabajo ellos lo han conseguido y ya han sacado su primer libro. Estoy solo, de un autor mauritano que se llama Beirut y que también obtuvo el premio Ahmed Baba de literatura en el año 2018. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque me parece un proyecto interesante. Ellos han arriesgado, ellos no se dedican al mundo de la literatura, o sea, las editoriales, cada uno tiene su profesión, pero se han arriesgado y han apostado porque podamos conocer en español lo que escriben otros, ¿no? Lo que escriben de África. Yo les voy a leer cómo cierran ellos el libro. Yo todavía no me lo he leído, no lo puedo recomendar, solo les recomiendo el proyecto, pero yo les voy a leer, si me lo permites y hay tiempo, cómo cierran ellos el libro, ¿vale? Porque aquí va a definir cuál es el objetivo. Y dice así, este libro que acabas de leer forma parte de la colección Los Libros del Baobab. Por cierto, que no lo he dicho, la colección se llama Los Libros del Baobab, está dedicada íntegramente a Antonio, con lo cual también para mí y para la familia es un orgullo. Y lo publican a través de la editorial de Ana, de Malas Compañías, ¿vale? Bueno, pues continúo. Este libro que acabas de leer forma parte de la colección Libros del Baobab. Desconocemos lo que te ha llevado a ponerte delante de sus páginas, a pasar parte de tu tiempo leyéndolo. Cada lector es un mundo en sí mismo y lee desde sus experiencias, su conocimiento y su momento vital. Con Libros del Baobab hemos querido acercar las historias de autores africanos para tratar de añadir visiones diferentes más allá de nuestros habituales márgenes, que empujen al deseo de conocer más de esas letras casi siempre desplazadas de los centros narrativos. Hemos tratado de dar paso a otras historias que giren la mirada hacia realidades diferentes y escuchar nuevas voces que nos hagan más conscientes, empáticos y sensibles a otras experiencias. Quizás encontrar algunas respuestas o, por el contrario, salir más confusos aún que cuando iniciamos este viaje. En realidad lo ignoramos todo, ya que lo que le cuenta a cada lector cada página va conformando su fondo personal y mágico. Pero sí has de saber
que Libros del Baobab es una colección de la que formas parte al acabar de leer este libro. Ellos tienen, por eso decía que no quiero hacer publicidad, pero si hay alguien que esté interesado o interesada, tienen una manera de hacer un pequeño crowdfunding que es suscribirte. Por 40 euros al año recibes los 2 libros que van a sacar de manera anual, que es como si compraras los 2 libros. Muchas gracias. De verdad que no quería hacer publicidad, pero me parece muy interesante que conozcan esta iniciativa. No, desde luego que a mí también me parece muy interesante e importante también yo de resaltar este tipo de libros y, como tú dices, pues dar voz a aquellos escritores y escritoras que no han tenido la oportunidad de mostrar al mundo, sino una pequeña parte de la población, que por supuesto que eso tiene trascendencia también, pero desgraciadamente muchas veces desconocemos, y quienes mejor nos pueden contar a través de la literatura lo que pasa en esos espacios, en esos países, en esa cultura y esa riqueza cultural, son las personas que están arraigadas a esos sitios y que por supuesto han nacido, se han criado y han vivido eso. Entonces creo que es súper importante, y desde luego darle voz a esos escritores y escritoras que sin que ellos se estén dando cuenta están cambiando también el mundo a través de perspectivas diferentes, y que las personas con esa capacidad crítica y autocrítica, porque muchas veces pues todos y todas en algún momento hemos cometido a lo mejor el error de creer algo que no era, y a través de estas partes, a través de este ámbito literario, pues se nos permite conocer mucho más allá. Así que yo te lo agradezco, y por supuesto personalmente, y lo sabes que me hace muchísima ilusión y me siento muy orgullosa. Hola a todos, y agradezco a los que ya presentaron. No me atrevo a decir la obra que más me gusta porque hay un montón de escritores que me gustan, pero hoy desgraciadamente tengo que elegir a una, y esta escritora es Mariana de Carvajal y Saavedra. Como lo sabes, Encarna, yo soy adicto de la literatura española del siglo de oro, es decir, de los siglos XVI y XVII, y hoy les voy a presentar a Mariana de Carvajal y Saavedra, una autora que me gusta mucho y hice muchísimos trabajos sobre ella y me parece fenomenal. No puedo hablar de toda la obra de Mariana de Carvajal, pero solo voy a hablar sobre 2 puntos, es decir, su carácter femenino. El otro punto tiene que ver con la organización de su obra, es decir, la interacción entre los diferentes artes, porque eso también forma parte de las cosas más importantes en la obra de Mariana de Carvajal. El carácter femenino. El primer punto tiene que ver con el carácter feminista de la autora. ¿Cómo lo sabemos? Si hablamos del siglo XVII español, ya hablamos de una sociedad patriarcal, y todos podemos preguntarnos cómo una mujer puede llegar a tener esa fama en aquella época. Porque solo hay 3 escritoras famosas en esta época, a saber Mariana de Carvajal y Saavedra, de la que voy a hablar, y María de Zayas y Sotomayor, y Leonor de Meneses. Y Mariana de Carvajal se ilustra porque, en vez de presentarnos una figura femenina como a la mujer con un carácter muy débil, llorona y todas las cosas débiles, pero ella, Mariana de Carvajal, no solamente da la voz a las mujeres para que cuenten sus propias historias, pero también hácelo todo para que esas mujeres se autoafirmen, para reivindicar su libertad. Desgraciadamente no puedo compartir pantalla porque estoy con mi móvil, pero la obra de la que hoy estoy hablando se titula Navidades de Madrid y Noches Entretenidas.
Navidades de Madrid y Noches entretenidas. No sé si os suena. Es una obra dividida en 8 novelas cortas y todas las novelas son contadas por mujeres, personajes, pues personajes femeninos. Así que es una cosa muy importante en aquella época, porque nosotros si hablamos del feminismo, solemos dar ejemplo como los de Simone de Beauvoir y los demás, sin pensar que el feminismo es una cosa que existió desde tiempos lejanos y escritoras como Mariana de Carvajal, yo pienso que escritoras como Mariana de Carvajal forman parte de los primeros o bien las primeras mujeres que se autoafirmaron para valorar la figura la figura femenina. Y me parece muy importante presentarlo porque, como he dicho, es una autora que me gusta mucho. Y luego voy a compartir un poema que se encuentra dentro de la obra, porque es una obra narrativa, pero una obra narrativa en la que se encuentran también poemas. Así que muy interesante. El segundo punto tiene que ver con el carácter, con el carácter híbrido de la obra, porque dentro de la obra se encuentran cuadros de pintura, fábulas, poemas y todo tipo de literatura. Y eso muestra también un carácter que se valora mucho en el siglo XVII español, es decir, el saber enciclopédico de los autores, porque no solamente la autora se muestra feminista, pero se muestra también conocedora de todas las herramientas narrativas de la literatura y las herramientas narrativas de las demás artes que se relacionan con la literatura, a saber, la pintura, eh, la música y todo lo que va con estas herramientas. Si otra persona quiere intervenir, comentar algo, leer un extracto. Hola. Hola. ¿Qué tal? En primer lugar, quería aprovechar, ya que estos encuentros siempre unen a personas pues, de África y de Canarias. El día 25 fue el Día de África. Felicitar a los participantes que están y a los que en otras ocasiones, en otros encuentros han sido más que ahora, pues han intervenido. Pues felicitarles por el Día de África, de su tierra. Y también aprovechar que mañana es el Día de Canarias, pues felicitarnos a nosotros mismos por nuestra tierra, ¿no? Que tenemos ahí 8 maravillas que tenemos que cuidar y que tenemos que intentar preservar para los que vienen, ¿no? Que siempre se habla mucho de todo el tema del medio ambiente, de cómo lo perjudicamos, de todo el daño que le hacemos, pues intentar que cada uno con un granito de arena, pues que nuestra tierra siga siendo el jardín que es y que siga siendo algo que los demás valoren y empezando por nosotros mismos, ¿no? Eso primero. Luego te quería agradecer, Encarna, porque desconocía totalmente la historia que contaste, pues, y la verdad que me sorprendió muchísimo, ¿no? Cómo se cogió a una persona de esa manera para exhibir en los circos o para exhibir como si fuese un mono de feria, valga la... eh, entonces, la verdad que me ha sorprendido y te agradezco. Y también en cuanto a lo que ha dicho Adama, me ha gustado porque fíjate, yo que siempre, bueno, como todos los que estamos aquí, ¿no? Creo que a todos nos gusta leer, siempre hemos leído, unas veces más, otras veces menos. Pues fíjate que no conocía a la autora que acaba de nombrar, ¿no? Y llama la atención como siendo de varios siglos atrás, pues ya tuviese esos ideales en defensa del feminismo.
y me lo he anotado porque sí que me gustaría indagar un poco y leer sobre ella. Entonces, Adama, te lo agradezco, que tú, viniendo de donde vengas, valores y me hagas conocer algo que al fin y al cabo es una autora española y que desconocía. Había buscado algunas cosas más bien enfocadas en literatura que hablase un poco de Canarias, o pues un poco por resaltar que era el Día de Canarias, ¿no? Porque al igual que dijo antes Adama, me resulta muy, muy difícil escoger un libro. Hay muchos autores que me gustan, muchos libros que he leído y que desde luego que me gustan, pero quedarme con uno parece que es un poco difícil. Entonces, yo por eso me decanté por algo que hablase un poco de la historia de Canarias, pero bueno, yo siempre he querido, muchas veces cuando han habido ferias aquí del libro o ferias de artesanía, siempre me ha llamado mucho la atención comprar literatura o cosas, aunque no fuesen autores muy conocidos, pero hay muchos escritores canarios, ¿no? Entonces, hay una trilogía que una vez compré que se llama, es como sobre la historia de Canarias, no sé si se ve, de un autor que se llama Carlos González Sosa, y en 3 volúmenes pues va narrando un poco lo que fue la conquista de Canarias, pero sobre todo porque está muy documentado, ¿no? Entonces, la primera parte se llama La madera contra el acero, no sé si se ve aquí. Además, tengo la suerte, no es por presumir, pero que está dedicado por el autor, con dedicatoria, porque lo adquirí en la feria. Entonces, en este empieza más por la conquista sobre Lanzarote, que fue un poco por donde empezó el tema de la conquista de Canarias. El segundo se llama Datana, se centra más en la conquista de la isla de Gran Canaria, también con su oportuna dedicación. Bueno, y ya el tercero, la tercera parte se llama Hijos del Sol. ¿Vale? Me parecieron interesantes y amenos de leer, pero no es de ese del que había elegido leer un texto, sino de otro que es mucho más sencillo quizá, yo creo que lo deban de conocer, sobre todo. También quiero felicitar a los docentes porque, bueno, en eso tienen un papel muy importante en hacer llegar a la juventud. Yo en mi época, yo no sé si a ustedes, a los que son de mi edad, les pasaría lo mismo, pero en mi época de estudiante, muy poquito se hablaba de historia de Canarias, muy poquito nos transmitieron de historia de Canarias, ¿no? Yo siempre me quejo de que nos hacían aprender un montón de datos y fechas y cosas de lo que es la historia de España y la historia mundial, cuando a lo mejor tenía que haberse hecho más desde una base, ¿no? Y el otro día creo que se lo explicaba Encarna, puso el ejemplo como que tenía que haber sido como un abanico, ¿no? En la parte de abajo, pues, que nos hablasen primero de Canarias, luego en una segunda parte de la asignatura o a un siguiente año de la historia de España y de ahí proyectarnos a la historia del mundo. Pero bueno, entonces, decía lo de los docentes porque este libro, que se llama Atacaite, que imagino que lo conocerán muchísimos porque es además una novela juvenil, es una novela muy sencilla, muy, muy sencilla de leer, pero al mismo amena, ¿no? Porque es una novela histórica en la que mezcla un poco historia y leyenda, es decir, y aquí ni siquiera trata de la historia de Canarias cuando ya vienen los españoles a conquistar Canarias, sino te habla de costumbres de los aborígenes, de nuestros ancestros, ¿no? Pues de un poco cómo hacían la agricultura, la pesca, los juegos tradicionales, nombran el beñesmén. Entonces elegí este por la sencillez y porque pensé que a los jóvenes que estuviesen conectados o a las personas que no fuesen Canarias, era una manera sencilla de adentrarse un poco en conocimientos de lo que era Canarias, ¿no? En la época, lógicamente, de nuestros aborígenes, no la época actual. Y también al final, en este libro, se emplea mucho vocabulario guanche, muchas palabras que aún se siguen usando y otras en desuso, ¿no? Pero al final siempre hay un glosario donde te dicen el significado. Vale. En los tiempos de esta historia que narramos, la isla de Tamarán estaba dividida políticamente en 10 cantones: Agaldar, Telde, Aragines, Tesera, Aquexata, Agaete, Atamaraceit, Artevirgo, Areucas y Arteacar. Cada uno de estos cantones estaba gobernado por un jefe asistido en lo militar por un grupo de guaires, en lo concerniente a administración por los faisajes y en lo religioso por el faicán o gran sacerdote. En las grandes decisiones de Estado se reunía el sábor o consejo, formado por todos estos más los ancianos del cantón. Había tribus más fuertes y poderosas que otras,
bien por su territorio más rico en aguas, terrenos de labor o ganados, bien por el número de guerreros con que contaban. Esto daba lugar a frecuentes enfrentamientos por motivos de tierras, aguas o pastos. Y así tenían que tener siempre en pie de guerra a numerosos hombres, restando brazos a otras labores más pacíficas y productivas. Agaldar, situado en el noroeste de la isla, era uno de los más poderosos y ricos cantones, ya que contaba con una población numerosa y poseía extensos terrenos ricos en agua. Allí vivía Andamana, aquella niña que asistió al bautizo de Atacaite y le puso este nombre que significa corazón valiente. Ya entonces tenía fama de adivina, fama que con los años se fue incrementando hasta convertirla en una leyenda viva. La joven Andamana era inteligente y de una gran habilidad política. Profunda conocedora de su pueblo, soñaba con convertir Tamarán en un solo y poderoso reino, acabando con las luchas y rencillas de los distintos cantones. Pero estas ideas no eran bien vistas por algunos poderosos de Agaldar que procuraron desprestigiarla. Andamana se dio pronto cuenta de que, si bien poseía la fuerza de la razón, le haría falta la de las armas para convencer a algunos de sus detractores. La joven puso entonces sus ojos en uno de los más valientes y poderosos guaires del cantón, y éste no pudo resistir el hechizo de la hermosa joven con la que poco después se casaba. De este modo, Andamana silenció a aquellos poderosos rodeándose de un fuerte grupo de aliados. A la muerte del viejo jefe del cantón, Andamana puso en juego toda su habilidad política hasta conseguir que su esposo, Gumirafe, ocupara el puesto vacante. Después de todo, los dos jóvenes esposos empezaron a desarrollar la política de unión de los cantones con que soñaba la bella Andamana. No fue fácil la tarea. A la primera llamada que hizo a los jefes de los cantones, únicamente acudieron 6. Los de Aquexata, Artevirgo y Telde, ocupados en asuntos propios o bien por no considerarlo interesante, no se presentaron. Tampoco fue fácil la reunión en la llamada Cueva Pintada del Palacio de Faracas con los 6 que asistieron. Tras exponer Gumirafe los principales puntos de un Estado único con la unión de los 10 cantones y las grandes ventajas económicas que esto representaba, así como la importancia de una paz permanente y una justicia equitativa, se hizo un gran silencio, que al fin fue roto por el más anciano de los 6 jefes, Danta de Artiacar. Has hablado con gran sabiduría, Gumirafe, pero mi padre, el padre de mi padre y el padre del padre de mi padre, así como todos los que fueron antes de ellos jefes del cantón de Artiacar, procuraron vivir en paz, cumpliendo las leyes de nuestro pueblo. Así han transcurrido felices los días para nosotros, y cuando la falta de lluvias o la enfermedad del ganado ha traído el hambre, hemos sabido resistir sin la ayuda de nadie. Un murmullo de aprobación brotó del grupo de jefes. Danta, habló suavemente pero con firmeza Andamana. Tu padre, el padre de tu padre y el padre del padre de tu padre vivieron en una Tamarán dividida, y gran parte de sus vidas las emplearon en luchas con sus vecinos para poder subsistir. Y cuando, como dices, la enfermedad azotaba el ganado o las lluvias no llegaban y el hambre entraba en nuestras cuevas, nadie venía en vuestra ayuda, bien por ser enemigos, bien por desconocer vuestra necesidad. Esto no pasará si estamos todos unidos. Tu hermosura, Andamana, es grande, replicó el anciano jefe de Artiacar, pero tus palabras la dejan en segundo lugar. Son palabras que, como sus magos, rompen el escudo de la indiferencia y penetran en el corazón. Déjame meditar, allá en mis montes, la respuesta que he de darte. Yo sí puedo darte ahora mi respuesta, intervino Guanatona, el joven jefe de Adeucas. Durante muchas generaciones la ñepa, la lanza de jefe de Adeucas, ha sido la herencia que han recibido los más valientes y más sabios de los guerreros de mi tierra. Y ahora propones tú, Gumirafe, que la pongamos en tus manos simplemente por el hecho de pedirla. ¿Sostienes acaso ser el mejor guerrero de Tamarán? Gumirafe crispó las manos, pero antes de que respondiera, Andamana se adelantó. Nadie quiere, Guanatona, que la ñepa, herencia de tus padres, pase a otras manos que no sean las tuyas. Oírte es un placer, Andamana, respondió rápidamente el jefe de Adeucas. Ya de pequeño me enseñaron a oír y a respetar a las mujeres, pero lo que no sé es escuchar a una mujer hablando en una reunión de guerreros. Se alzó Gumirafe indignado, pero Andamana lo detuvo con un gesto y una suave sonrisa. Es a mí a quien habla y soy yo la que he de darle la respuesta.
En sus reuniones, los guerreros hablan de luchas y guerras, Guanatona, y aquí no hablamos de eso, sino de paz y unión. Por tanto, es simplemente una reunión de hombres que buscan lo mejor para Tamarán, acentuó su sonrisa para decir finalmente, de hombres y una mujer que no por el simple hecho de serlo ama menos a su tierra. Luego, haciendo más ligeras sus palabras, preguntó, ¿tienes esposa, Guanatona? Y ante la respuesta afirmativa de este prosiguió, debe de ser una gran mujer, digna de un hombre como tú, y me gustaría ser su amiga. Las miradas de Andamana y Guanatona se encontraron y ésta vio en la del guerrero de Adeucas un brillo de admiración y respeto. Y así comenzó la unión de los distintos cantones. Andamana y Gumidafe supieron mantener la autoridad de los jefes y respetar las peculiares costumbres de algunos de estos pueblos, pero de forma sutil la política de unión de Andamana iba calando profundamente. También Telde y Artevirgo se unieron y solamente Aquexata permanecía separada. Poco a poco la unión se consolidaba y la nueva Tamarán, unida, iniciaba una nueva época guiada por las suaves pero firmes manos de una mujer que más tarde fue llamada la Reina Madre, creadora de la dinastía de los Artemi, los Guanartemes del reino de Tamarán. Y bueno, me gustó esta parte del libro porque habla un poco pues, de la necesidad de Estados Unidos, ¿no? Y de hacer fuerza entre todos. Y también porque aparece la figura de una mujer que, bueno, sin querer imponerse ni ser más que los demás, pues tenía una sabiduría especial y unas dotes especiales para guiarlos y conseguir eso, ¿no? Y si no lo dije antes, que yo creo que sí, porque deben saberlo, pues el libro también es de un autor canario, lógicamente, que es Carlos Guillermo Domínguez. Y simplemente quería exponer eso. Que gracias. Muchas gracias, Isabel. La verdad que me hace mucha ilusión que también se toque la historia de Canarias y en sí la literatura de Canarias, porque tal y como tú comentaste antes, y fue una conversación que también nosotras tuvimos hace poco, que la falta de conocimiento que existe en las aulas de Canarias sobre nuestra propia historia y que desde tan pequeños debamos tener pues esas herramientas que nos permitan conocer más de lo nuestro y que no solamente un 30 de mayo todos los niños y niñas salgan a bailar una isa o una folía, etcétera, sino también que la historia esté presente durante nuestra etapa educativa como parte de nuestra formación, ya no solamente profesional, sino que también hablo de lo personal, porque es muy importante saber de dónde venimos y es algo que he recalcado también en otros encuentros la importancia de dónde venimos, de dónde soy y por eso sé cómo soy. Y que muchas veces pues es muy común decir, ay, eres canario, eres canaria, porque hay algo que nos caracteriza a todos y a todas como canarios y canarias que somos. Entonces, siempre llevamos ese orgullo presente, pero al mismo tiempo, desgraciadamente, y me da mucha pena, nos falta todavía, y me incluyo, sobre nuestra historia, sobre lo que hemos sido, sobre lo que somos actualmente, y que hay muchas historias actuales que se corresponden a nuestro pasado y que todo tiene un vínculo. Es lo que hablaba antes también de Sarah Baartman, toda ese racismo, eso, por el simple hecho de ser una mujer, ya se usa, también por el simple hecho de ser mujer, ya se usa esa debilidad que esos colonos suponían que tenían. Y eso a día de hoy, por supuesto que seguimos en la lucha y que hay personas que están implicadas, pero desgraciadamente hay muchos otros que desconocemos esa parte de la historia. Y con esto, pues, lo recalco en relación a lo que has dicho, ¿no? De nuestra historia de Canarias y de quién somos, cómo somos y lo que nos caracteriza como canarios y canarias que somos. Así que muchísimas gracias es un regalo, la verdad, que se hable también de literatura canaria, es muy importante. Así que gracias por intervenir y por contarnos ese maravilloso texto. ¿Quién quiere ser el siguiente o la siguiente? Hola, Encarna. Bueno, hola a todos. Pues, bueno, yo no he buscado ni he preparado nada, pero sí que a colación de lo que están hablando de historia de Canarias, he aprovechado y te he enviado al WhatsApp un enlace. Bueno, te he enviado un archivo que es un
un vídeo elaborado por 2 de mis alumnas de historia de Canarias, porque viene un poquillo bien. Es un poquito así, casero, hecho por ellas, pero han recogido lo más importante desde antes de la conquista, digamos, hasta el periodo actual prácticamente. Es un vídeo de unos 6 o 7 minutos, pero bueno, lo puedes compartir sin problema porque tenemos todos los derechos de imagen y todo eso firmado, no hay ningún problema Así que si quieren, es un vídeo muy bonito. Y también te he compartido en PDF el libro que comentaba antes el compañero, el de Navidades de Madrid y Noches Entretenidas, por si lo quieres difundir. Entonces lo descargué y ahí lo tienes, ¿vale? Y nada más. Genial, Marga. Muchas felicidades, Encarna, por todo esto que estás haciendo, no solo por el encuentro de hoy, sino porque he sabido que los anteriores también han sido muy gratificantes y que todos están muy contentos. Y espero que siga el proyecto como va y que sirva para unir, siempre para unir. Pues qué guay, qué regalo, ¿no? Que podamos, ya hemos encontrado, gracias a Marga hemos encontrado el libro completo en PDF, que se lo voy a pasar ahora, y también el vídeo que me dice, como ha dicho, elaborado por 2 alumnas que cuenta la historia de Canarias, y qué mejor que desde el ámbito educativo, desde las aulas, se proyecte todo esto, así que me parece fantástico, y lo voy a compartir, ¿vale? Mientras lo voy compartiendo, Héctor... Vale, perfecto. Gracias, Encarna. Pues quería hablar de un extracto de una obra que elegí, que creo que todos aquí conocemos. Me llamo Suleimán, de Antonio Lozano, que además tuve la oportunidad de ver la obra de teatro. Y bueno, es verdad que es difícil elegir, pero la elegí porque es una obra que me ha marcado. La leí hace unos años, cuando, no sé, 14 años creo. Y es lo que me permitió, yo creo, empatizar y sentir, aunque sea a través de la imaginación, estas historias, porque como tú comentabas antes, Encarna, pues muchas veces solo a través de los medios de comunicación vemos más una partida de ajedrez y algo más que digamos relaciones diplomáticas en las que solo intervienen élites, que dramas humanos, digamos, que hay detrás de todas estas historias. Y entonces me gustaría leer un extracto pequeño. Al día siguiente habló uno de Burkina Faso. Era bámbara, como la mayoría de los que estábamos ahí. Él no huía de la pobreza, escribía en un periódico y no estaba casado, así que más o menos se las arreglaba. Su problema era la política, ya sabes, cuando te metes en política en África tienes garantizados los problemas. Me refiero a la política en contra del gobierno, la otra no. Es así de sencillo. Si quieres hacerte rico con la política, te unes al gobierno. Si quieres terminar en la cárcel con la política, te pones en contra. Así que te preguntarás por qué el de Burkina Faso se apuntó en contra del gobierno. Y no eres el único que tiene esa pregunta, porque uno de los que viajaban en el cayuco se la hizo. Y él explicó que en África la política hay que hacerla para cambiar las cosas, no para que sigan igual, y que si esas cosas no las cambiamos los africanos, no vendrá nadie a hacerlo por nosotros. Claro, a raíz de aquí, pues, no sé, quería reflexionar un poco acerca de, digamos, el papel que todos deberíamos adoptar para propiciar en la medida de lo posible, digamos, el desarrollo de África, que por supuesto lo tiene que liderar el propio continente. Y al hilo de esto quería nombrar a un intelectual, pensador y escritor senegalés que se llama Felwine Sarr, no sé si lo conocen, que por lo que lo he investigado un poco y por lo que tengo entendido, pues es un referente en el continente y ha escrito un libro que no voy a recomendar porque todavía tengo pendiente leer, pero que se llama Afrotopía, ¿no? Y entonces ha, digamos, lanzado este concepto uniendo la raíz de África y utopía para mostrar que África tiene potencial para desarrollarse a sí misma y que quizás lo que haga falta es que los demás países y el contexto internacional, digamos, pues deje de pisar la cabeza a África continuamente, ¿no? Y bueno, eso es algo muy de élites político, como también dije antes, pero seguro que todos a nivel individual podemos hacer mucho, pero concienciándonos sobre todo y entendiendo un poco la historia del continente y más, los que somos canarios, ¿no? Pues porque estamos muy cerca y a veces no sabemos ni ubicar en un mapa dónde está Senegal.
y creo que, bueno, pues nos toca ese papel de concienciarnos y informarnos sobre esta materia. Muchas gracias, Héctor. La verdad que me hace especial ilusión escucharte porque conozco por otras personas tus dotes, sobre todo oratorios, que tengo que recalcarlos, y también tu capacidad de profundizar y esa analítica social que te caracteriza y que lo sé por otras personas y que me siento muy orgullosa de que gente tan joven como tú, que yo tampoco soy tan vieja, pero gente tan joven como tú que tenga esa capacidad que hay muchos jóvenes, por supuesto, pero cuando conoces a uno directamente o varios, se te pone la piel de gallina porque te da esperanza y sientes la necesidad de que esas voces juveniles, esas voces jóvenes se pongan en pie y también reclamen todo eso que piensan, ¿no? Así que me alegro mucho de que hayas intervenido, me hace especial ilusión, de verdad, y muchas gracias. Y el libro, por supuesto, que para mí también es muy, muy especial. De hecho, tuve la oportunidad de hacer una adaptación de la obra de teatro de Me llamo Suleimán en Tenerife, cuando estudiaba en la Universidad de La Laguna. Pude hacerlo en el Tenerife Noir, que es el Tenerife, el festival de novela negra que se lleva haciendo durante muchos años. También lo hice en un festival con Puente Humano, que es a la asociación a la que pertenezco. Fue un festival muy bonito porque nos reunimos todas diferentes personas de países de África, diferentes partes de España, y también en un encuentro educativo que realizó el gobierno de Canarias y se pudo también conocer pues a Suleimán, ¿no? Que Suleimán desde luego que es el nombre de muchos y muchas otros, muchos y muchas que se sienten identificados con su historia y que por supuesto que hay mucho que agradecer a las personas que ponen voz a esas personas y en especial a Antonio Lozano, que es el autor de esta obra. Así que muchas gracias y no sé si alguien quiere intervenir. Francisco, por ejemplo. Nada, primero felicitarte y felicitarles a todos por el esfuerzo que hacemos un sábado casi siendo la 1 de la tarde y que estemos conectados y compartiendo este momento de literatura, este puente entre África y Canarias, ¿no? Felicitar a los africanos y felicitar a los canarios por las fechas, por nuestra festividad. Y mi intervención va a ser muy corta. Yo quiero Encarna está empeñado en el cuento del papel y las tijeras, y yo le voy a contar el cuento del papel y la tijera. Es un cuento que es para educación infantil, y con él se trabajan mucho los 5 sentidos, y aparte de trabajar mucho los 5 sentidos, también se trabaja la tolerancia, se trabaja la palabra, la función del papel, la humildad, y por ahí va el objetivo del cuento. El cuento se puede adaptar, cada vez que hago, depende del nivel donde esté, pues adapto unas palabras u otras, pero vamos, el tema sobre todo es introducir también a los niños, al alumnado infantil, la literatura a través del cuento. El cuento se lo voy a hacer ahora en directo, no lo grabé, entonces... Hay que recalcar, bueno, ¿no? que es un cuento original, ¿no? No quería llegar ahí. Bueno, pero no quería hacer publicidad porque quería ver si alguien lo compraba al final, pero... Bueno, adelante. Aquí, ¿tú quién eres? Dice, oh, yo soy don Papel. ¿Y tú quién eres? Dice, yo soy doña Tijera. Oh, qué bien. ¿Y tú por qué eres tan pequeño? ¿Pequeño yo? Yo no soy tan pequeño. Quizás tú seas pequeño por estar en blanco. ¿En blanco? No, yo no estoy en blanco. Yo presento la naturaleza, la tolerancia, el bienestar, la palabra, el mensaje universal. ¿De qué me vale eso a mí? La palabra, el mensaje universal, la tolerancia. Yo soy el poder, yo soy de metal y te puedo cortar. ¿Cortarme? ¿Para qué? Sí, yo puedo contar con todos los deseos que tú tienes. Don Papel se quedó pensando y dijo, él no sabe que tú, para sacarte, tenemos que sacarte debajo de la tierra. Eres de mina, pero yo estoy en el campo, en esos árboles donde doy sombra y donde doy oxígeno a todo el mundo.
Doña Tijera se quedó pensando y dijo, haz lo que quiera, Doña Tijera, porque tú, que es la intolerancia, la contaminación, la imposición, el poder, no sé qué podrás hacer. Doña Tijera se quedó pensando y dijo, vamos a intentarlo y verás que te vas a unir a mí y vas a hacer también poder. El papel se quedó quieto, no quiso saber nada y dijo, quieto me quedaré. Y Doña Tijera se acercó y dijo, ¿qué vas a hacer? No te preocupes, ¿no dice que tú también quieres ser poder? Don Papel, como era tolerante, se dejó cortar. Y aquí, para que lo sepan todos, que quizás en el cuento las formas geométricas con los niños se suelen dar. Don Papel dijo, ¿pero qué has hecho? Nada, tienes un corte para que no puedas dar ningún mensaje. Don Papel se quedó tranquilo, dijo, no sabe que muchos mensajes puedo dar, aunque sea en un mínimo papel, algo podré escribir y puedo decir un poquito más. Don Papel se quedó quieto y Doña Tijera volvió a cortar y ¡ah! Tranquilo, Papel, no tengas miedo, ¿qué otro corte parecido te voy a dar? El corte se lo dio parecido y Don Papel dijo, qué bien, ¿qué parezco la camiseta de Don Tomás? No, es para poderte coger y así poder juntos pasear. Don Papel le dijo, voy a hacer una cosa, algo de aquí algo podemos sacar. Doña Tijera descansó, Don Papel se quedó quieto y se volvió a doblar. Pero si tengo un ojo para ver el mundo, ya yo lo puedo ver, porque con mi palabra yo te puedo dar. ¿Un ojo para ver el mundo? ¿Qué ojo tienes tú? Sí, Papel. Haz una cosa. ¿Sabes qué podemos hacer? Un triángulo para hacer amistad. Entre todos nos podemos unir. Un triángulo, sí. Doña Tijera de inocente, un triángulo a su forma, a su cuerpo le quiso dar. Y ahí sacó el triángulo y el triángulo se echó a volar. ¿Pero qué parece? Si pareces el comecoco, ¿a quién vas a comer? Si con tú no puedes hacer nada en este mundo tan desleal. Corta otra vez, Doña Tijera. No te preocupes que yo algo te diré cuando el último corte puedas dar. Y quiero otro triángulo para así poderte hablar. Doña Tijera se acercó, hizo el corte del triángulo y ahí dijo, ¿estás viendo? Sí, lo veo. Dice, ¡eh! ¿Cómo que? Tú no sabes lo que tengo cuando mi papel se quede entero porque doblado está. Doña Tijera se quedó quieta, perpleja, no sabía qué había hecho, pero en el mundo de la naturaleza toda forma se puede dar. No, quieta, Doña Tijera. Quizás sea mi amiga, quizás te pueda sorprender, porque mi cara, con mi mensaje, me vas a escuchar. Doña Tijera se retiró para ver el papel desde lejos y ahí vio como la cara del mundo podía ver, podía oler, podía gustar, podía hablar y con su gran papel los dos podían caminar. Doña Tijera se quedó tranquila, se quedó asombrada y dijo, perdóname, pero me voy a unir a ti para el mundo, palabras lindas poder entregar. Colorín colorado, el cuento de Don Papel y Doña Tijera ha terminado. Ay, bueno, es eso. Yo resumo diferentes cosas según cómo vayan respondiendo los niños y así se los quise explicar a ustedes. Bueno, sí, Samuel. Y lo relaciono un poco con una anécdota que me pasó el otro día en clase, trabajando con un grupo en el instituto. Vinieron a dar una charla sobre el español de Canarias. Bueno, una charla sobre una videoconferencia sobre el español de Canarias y la importancia, ¿no?, de reivindicar esta variedad del español. Y bueno, pues muy importante, ¿no?, que reivindiquemos nuestra forma de hablar, nuestro dialecto, ¿no? Que muchas veces se ha visto, digamos, marginado por la norma peninsular, por la norma culta, ¿no?, la norma castellana.
Entonces me resultó curioso como la persona, el ponente que daba la charla en un momento determinado, hablaba de las grandes lenguas de cultura, ¿no? Las grandes lenguas de cultura, y pues, hablaba pues del inglés, del español, del francés, del árabe, pero en esa charla hay personas de distintos países, de Senegal, hay personas descendientes de senegaleses que viven en Tenerife, ¿verdad? Y me resultó curioso cómo pretendiendo valorar un dialecto, con esa expresión grandes lenguas de cultura, se dejaba de lado a las lenguas que no tienen escrituras, que son las mayorías y son las lenguas naturales, ¿no? Digamos, la manifestación natural de las lenguas. Creo que tenemos que reivindicar que me encantó que el compañero Bamba pusiera por ahí, le saqué una foto en el chat cuando respondí. Me encantó que pusiera un fragmento de ese poema, ¿no? Dice, cualquier idioma seguirá siendo bonito. Es bonito mientras ilumines la mente de los hombres y despierte en ellos el sentido de la dignidad. Me parece que tenemos que reivindicar nosotros como docentes, como personas, ¿no? En un mundo globalizado, en un mundo donde nos gusta la diversidad, la biodiversidad, pues también la diversidad cultural, y que la lengua es una manifestación cultural de primer orden, ¿no? Y que no hay unas mejores ni peores porque se escriban o no se escriban. Simplemente es igual de válida, ¿no? Igual que es válida cualquier modalidad dialectal, es válida cualquier lengua, porque cualquier lengua es cultura. Y me sorprende porque la palabra cultura significa cuidado, ¿verdad? En latín, la palabra cultura significa cuidado, y por eso pues las personas que hablan su propia lengua, su lengua materna, es una manera de cuidar su propia cultura y de perpetuarla en un mundo donde a veces estamos pues, para reivindicarnos nosotros perjudicamos a otros, ¿verdad? Y había encontrado un fragmentito de un libro de Ellas también cuentan, que es no sé si se ve ahora, de Ellas también cuentan, de una escritora sudafricana. Si puedo leer un fragmentito solo, un poquito, ¿sí? Claro, claro. Sí, tranquilo, todo tuyo. Y en esa lengua de cultura, ¿no? De la que se hablaba del español, contrastaba un poco con cuando, digamos, los países occidentales pues han perjudicado y siguen perjudicando tanto en pues, África y otros continentes, ¿no? A través del neoimperialismo. Pero me gustó este final de un cuento de una escritora sudafricana, en el que la madre regresa a su pueblo después de haber vivido 40 años fuera, trabajando, llevando una vida muy dura, y cuenta el momento, en la parte final del texto, cuenta cómo se baja de la guagua y camina hacia su poblado, ¿no? Y leo, dice, mi hija, la extraña, se detuvo de repente. Se dio vuelta y me miró inquisitivamente. Pensé que quizá estaba esperando una respuesta o una reacción mía. Yo estaba tan perdida en mis pensamientos que no tenía ni idea de lo que ella deseaba. Entonces fui consciente de que nunca supe de las necesidades reales de mis hijos. Con su voz apacible volvió a repetirme si estaba caminando demasiado rápido. Oh Dios, qué amable. Alguien me estaba preguntando si podía mantener el ritmo. No me ordenaba que caminara más rápido, que no podía tener hombres en mi habitación, que me levantara más temprano, que prestara más atención, que lavara al perro. Me encontraba abrumada. Mis ojos se llenaron de lágrimas y tenía un nudo en la garganta. Pero renació la esperanza. La extraña, mi hija, bajó la maleta de su cabeza y la colocó en el suelo. Luego me ayudó con la mía y la situó también a su lado. Vamos a descansar un rato, dijo suavemente. Nos sentamos sobre las maletas, una junto a la otra. Qué bien tenerte en casa.
Nos quedamos allí, en absoluto silencio, con el sonido de algunos grillos que llenaban el aire. Nunca me sentí más contenta, más en paz. Miré a la extraña y vi a mi hija. Entonces supe que había llegado a casa. Yo sí valía. Observé a mi agotado y maltratado cuerpo y pensé en esta tierra donde brotan hermosas flores. Debemos continuar, dijo María poniéndose de pie. Todo el mundo te está esperando. Camina adelante, tú marcas el paso y yo te sigo. Así lo hice, a través de un angosto camino, con la espalda recta y mirando hacia adelante. Tenía prisa por llegar a casa. Este es el final del cuento. Me encantó porque en esas grandes lenguas de cultura, ¿no? Grandes lenguas de cuidado, del cuidarse, sin embargo, muchas veces no se cuida realmente aquellas naciones, aquellos pueblos con los que entramos en contacto. Y aquí, en cambio, en esa otra lengua, pues al llegar a casa recibe ese cuidado en una lengua oral, no escrita, ¿verdad? Que es el verdadero fin que creo yo que las lenguas tienen para sus hablantes, ¿no? Que es perpetuar su forma de vida y cuidarse, ¿no? en ello. Y nada, eso, simplemente. Muchas gracias, Samuel. Qué interesante lo que hablas. De hecho, nosotros como canarios y canarias, desgraciadamente muchos y muchas se sienten menos, ¿no? Por así decirlo, por tener un acento diferente al que se suele hablar, al que se habla, perdón, en la península. Y es como esa inferioridad que el pueblo canario, en cuanto a lo que respecta a la lengua, se inferioriza, y también vemos a lo mejor en niños muy pequeñitos, en niñas muy pequeñitas, donde ya incluso la influencia de los dibujos animados ya empiezan a utilizar palabras que no son propias de nuestro dialecto. Y por eso la importancia, y es algo que me encantaría recalcar y me uno a lo que has dicho, la lengua y cultura, que al fin y al cabo son dos términos que van unidos de la mano, y nuestra lengua también nos representa y es una identidad. La importancia de la lengua como identidad es algo que yo en la carrera estudiaba mucho, ¿no? Hay una asignatura que tocábamos mucho lengua y cultura, lengua y sociedad, y de verdad que hay mucho trasfondo en lo que viene siendo esa conexión entre lengua y cultura, y permanecer con nuestra lengua allá donde vayamos. Es algo que también en Senegal, el Wolof, ¿no? Hablo desde lo que sé, corríjanme los que están aquí de Senegal si me equivoco, pero la lengua del Wolof predomina en Senegal hasta cierto punto, porque hay una lengua colonial que es la francesa, y apenas, por ejemplo, en el sistema educativo es en francés, los trabajos son en francés, los medios de comunicación son en francés. Es como que nos quitan un poco, en este caso en Senegal me meto en la piel de ellos y es como si nos quitasen un trozo de nosotros, o como si estuviesen infravalorándonos por tener una lengua que al fin y al cabo no es la más internacional o no es una lengua de comercio, etcétera, porque hay un beneficio económico más allá de ella y nos olvidamos del ámbito social. Así que me parece súper interesante, de verdad, les agradezco un montón porque estamos tocando temas muy, muy interesantes. Así que, bueno, ya voy a terminar. Bueno, nos hemos quedado, lo que dije antes, en familia. Bueno, Adama, Tai, como si fuesen también, porque son muy importantes para mí. Y nada, que muchas gracias. Nos vemos. A ti también. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día a todos. Buen día. Feliz día de Canarias. Gracias, buen día. Chao. Buen día.